y constantemente siempre me da semillas lisas, es porque tiene de alguna forma ese carácter fijado y no va a variar en el tiempo. Lo mismo ocurre con la semilla rugosa. Entonces lo que hizo Mendel fue generar grupos de plantas o líneas de plantas que tenían esas características fijas. Es decir, la característica de semilla lisa o semilla rugosa estaba fija y no cambiaba en el tiempo. Utilizando una de esas plantas de semilla lisa y otra planta de semilla rugosa, las cruzó y generó lo que hoy día llamamos F1. Ese F1 tiene, teóricamente, una parte del padre, una parte de la madre, y se genera este individuo intermedio. Intermedio porque tenemos, teóricamente, factores de ambos padres. Hoy día sabemos que si ese individuo F1, ese individuo que tiene la primera generación después de los parentales, que eran líneas que consistentemente se mantenían como tales, lo autofecundamos, es decir, tomamos el polen de sí mismo y polinizamos la misma estructura que está en la misma flor, generamos 4 tipos de individuos. Y esos 4 tipos de individuos provienen de lo siguiente. Si saco completo esto. Proviene de lo siguiente. Inicialmente cruzamos el padre con la madre. Este donó uno de sus gametos, ¿cierto? Que se genera a partir de uno de los alelos o una de las formas del gen que corresponde a las semillas lisas y rugosas. Este tenía el L mayúscula y este tenía L minúscula. El gameto de este era exclusivamente L mayúscula y este exclusivamente L minúscula. Este individuo F1 generó un heterocigoto, que hoy día llamamos heterocigoto. Esa palabra traten de fijársela porque la vamos a ocupar bastante. El heterocigoto, ¿cierto?, es el individuo que tiene un alelo de cada tipo, o 2 alelos distintos en el mismo individuo. Y ese individuo, al autofecundarlo, genera 2 posibles gametos. Es decir, ese L mayúscula, como polen, puede ir en un grano de polen, y ese L minúscula, como grano de polen, puede ir en otro gameto distinto. Lo mismo puede ocurrir con los óvulos, es decir, con la estructura femenina. Un óvulo puede tener L mayúscula y otro óvulo puede tener L minúscula. Las combinaciones de estos gametos, los femeninos con los masculinos, originan estos 4 individuos que tenemos aquí abajo. Y estos 4 individuos tienen la combinación, obviamente, de los alelos que originalmente teníamos en el cruzamiento anterior. El L mayúscula femenino combinado con el masculino generan un L mayúscula con semillas lisas. En este caso, y en este caso, las combinaciones cruzadas, ¿cierto?, recíprocas de L mayúscula con L minúscula, ya sea de macho con hembra o hembra con macho, generan nuevamente semillas lisas, pero con una consistencia, con una conformación genética distinta de este de acá. Sin embargo, se ven de la misma forma. Y finalmente, cuando se combina el minúscula de la estructura femenina con el minúscula de la estructura masculina, generamos el individuo que llamamos homocigoto recesivo, que es el que tiene aparece nuevamente la estructura o la característica de rugosidad. Lo que tenemos acá no es otra cosa que lo que Mendel generó o describió como la primera ley de Mendel, que no dice más que los alelos que están presentes en un locus. Locus es el lugar donde está un gen determinado o un carácter determinado en un cromosoma o en un espacio físico del individuo en este caso, se separan o segregan de uno y otro y van a los gametos. De manera que la mitad de los gametos los lleva, la mitad de los gametos lleva uno de los alelos y la otra mitad lleva el otro de los gametos, el otro de los alelos. Palabras claves acá que me interesa que se aprendan o que entiendan bastante bien: el concepto de alelo, de locus y de gameto. El tema de gameto espero que todos lo tengan bastante claro. El tema de locus, ya les decía, es la posición donde está este carácter específico en el genoma o en el cromosoma. Y el concepto de alelo, estamos hablando de las 2 formas que tienen los caracteres determinados, o más de una forma, las formas que puede tomar. En este caso, la forma de alelo rugoso o alelo liso son las 2 formas que tiene el carácter de rugosidad de la semilla. No sé si se entiende. Dime. En el locus es la posición donde está el gen o el carácter en el cromosoma, independiente de qué alelo esté. Podrían estar los 2 de un tipo, y en este caso sería un homocigoto dominante o recesivo, o bien uno de cada uno y sería el heterocigoto. ¿Se entiende la idea? Lo vamos a ver de todas maneras un poquito más adelante, pero si hablamos de un carácter determinado, ese carácter está ubicado en un cromosoma en un lugar específico. En ese lugar específico podría estar el alelo dominante, que es el L mayúscula, o el alelo recesivo,
o simultáneamente estar uno en cada cromosoma, porque estamos hablando de que un alelo viene del padre y otro viene de la madre. Lo vamos a explicar un poquito más adelante de nuevo, pero lo que me interesa es que asuman que de estas dos formas que hay acá o acá, uno de los alelos viene del padre y otro de los alelos viene de la madre. Eso es lo que me interesa que entiendan. Y que en todos los caracteres que estudiemos o que de alguna forma describamos, por lo general hay la mitad de las formas del carácter vienen del padre y la otra mitad vienen de la madre. Y estas se distribuyen en gametos en forma al azar y van cada una a gametos distintos. ¿Estamos? Y hablamos, perdón, de dominancia completa, porque en el caso específico de este carácter, el L mayúscula oculta la característica del L minúscula. Por lo tanto, tanto este heterocigoto como este heterocigoto no demuestran que tienen presente el L minúscula, sino hasta que están presentes solamente el L minúscula y el L minúscula. Perdón. En este caso es exactamente lo mismo. La única diferencia es que estamos hablando de semillas amarillas, pero trabajamos con lisos y rugosos y la formación es exactamente igual. También tenemos semillas verdes y semillas verdes y amarillas, y la combinación de ellas va a dar una cosa parecida a lo que tenemos acá. Pero lo que me interesa es que tenemos caracteres distintos, con formas distintas, pero que a la larga, independiente si las semillas son verdes o amarillas, en el caso de que sean lisas o rugosas, va a dar exactamente la misma proporción. 3 individuos que son lisos y un individuo que es rugoso. Es decir, cuando hay dominancia completa y estamos hablando de un solo carácter, siempre vamos a tener una segregación de 3 a 1, 3 dominantes y 1 recesivo en cada uno de los caracteres que estamos describiendo. Y esto ocurre siempre en el F2, es decir, en la segunda generación después de los parentales originales que estaban en estado homocigoto. Esto no lo describió Mendel, pero simplemente quiero graficarlo para que entiendan las complejidades que hay entre lo que ocurrió con Mendel con lo que ocurrió posteriormente más adelante. Es lo que llamamos dominancia incompleta. Es decir, algunos caracteres no se expresan totalmente y no dominan sobre el otro carácter, como ocurría en el caso de las semillas lisas y rugosas, sino que ocurre que algunos se manifiestan en estado homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. Y este es el caso de la dominancia incompleta. En el caso del color de los claveles ocurre exactamente eso. Tenemos un individuo rojo, que en este caso también es una línea pura, consistente, que si yo la reproduzco y autofecundo, se va a mantener como roja, porque tiene un homocigoto RR, mayúscula, es decir, por más que yo lo autofecunde, siempre va a permanecer como RR, porque los alelos que va a recibir van a ser siempre R mayúscula y no tiene otra alternativa. En el caso del alelo recesivo, cuando está en estado homocigoto, también permanece constante si así ocurre. Y el F1 genera un individuo que es rosado, obviamente intermedio entre los dos padres originales. Es decir, el color de la flor del clavel, el fenotipo del heterocigoto es intermedio entre los dos padres originales, o entre los dos padres homocigotos de cada uno de los alelos extremos. Finalmente, si hacemos la autofecundación y cruzamos el rosado por otro rosado, vamos a generar lo mismo que teníamos anteriormente, es decir, un individuo rojo, 2 individuos heterocigotos y un individuo blanco. Esos 2 individuos heterocigotos son exactamente los mismos individuos que veíamos en el caso de la rugosidad de las semillas, que eran L mayúscula, L minúscula, pero que en este caso son R mayúscula, R minúscula. La proporción fenotípica